Hola, hola. Bienvenidos. Estamos conectando nuevamente para ver si podemos hacer la conexión conmigo. Que reinició su teléfono. Ojalá que no haya problema. Esperamos que se conecte. A ver si puede conectar. Esta vez. Hola, Ivo. Ivo, ¿cómo estás? Parece que hay problemas de conexión. No te veo y se escucha No muy. te, Se escucha mal y no te veo. déjame moverme un poquito, a ver si afuera del Ahora edificio. sí. ¿Acá hay mejor Sí, señal? parece que tiene más. Sí, ahora está mejor. Sí, ¿Puedes probar un a ponerte poquito en mejor. 4G? Tal vez. Sí, tal vez 4G es mejor que a veces el Wi-Fi. Perfecto. ¿Cómo estás? Bien, bien, qué bueno. Finalmente hemos podido conectar. Sí, pues, Un abrazo. Gracias por haber aceptado la invitación. Esperamos que se conecte a la gente porque interrumpimos el live y empecé nuevamente con otro teléfono por si acaso. ¿Tú me sí, escuchas un bien? abrazo grande. Gracias por la invitación. ¿Sí? ¿Tú me escuchas bien? Sí, yo te escucho muy bien. Bueno, entonces, bueno, presentamos a Ivo, el doctor Ivo Vukovic, él es, bueno, amigo, colaborador también de la red, porque siempre nos ha colaborado, y él es coordinador de medicina del buen vivir, también médico de integrativo, y también director, ¿verdad?, del Instituto Chileno de Fenomenología Médica. ¿Sí? Además que está siempre metido en muchas cosas también de la perspectiva ecológica. Y bueno, y sé que, bueno, te entrevistamos cuando había la Asamblea Constituyente, los candidatos, tú te pusiste como candidato, no fuiste elegido, pero sé que tú siempre has estado cerca del trabajo de la Asamblea Constituyente, ¿verdad? Sí, hemos estado ahí en un espacio que se llamó Eco Constituyente, colaborando y también desde el partido que estoy trabajando en un partido que se llama Federación Regionalista Verde Social, que también tenía 3 constituyentes, y por el tema del cooperativismo, que se armaron espacio en relación a las cooperativas y espacio en relación al tema de la ecología, que son 2 áreas que les dedico tiempo y he trabajado desde la época que me tocó participar del programa de salud Alfredo Feir, que fue el Ajá, candidato, y ya yo creo que deben ir 9, 10 años que participo en estos temas. sí, sí. Ahora, para empezar, antes de tocar el tema de la charla, de la conversación, te quería preguntar, ya que tú has estado bien cerca de todo eso, eh, aparentemente hay toda una campaña incluso, pero también aparentemente lo que se vio, no hubo mucha, ¿cómo puedo decir?, integración, ¿verdad?, entre ciertas personas que fueron elegidas, personas independientes, de las también pueblos autóctonos, etcétera, eh, hacia otras personas. Entonces hubo como desde el principio ya de la elaboración como una cierta roce, una cierta fricción y no hubo mucha integración. ¿Cómo ves tú estos que son a veces Claro, acusaciones? esto tiene 2 lógicas. Hay una lógica que aquí en la política nuestra es muy habitual, una lógica que nace de la construcción de antagonismo.
es una manera como de pensar la política que tiene mucho que ver con la política electoral y con el tema de las elecciones, que consiste en que dirigidamente los diferentes espacios tratan de reconocer cuáles son las cosas más distintas, las cosas más diferentes y eventualmente negativas de la postura que es diferente, y desde ahí se empieza a construir toda una dinámica de antagonismo. Hay un ejemplo muy fuerte, por ejemplo, vivimos este fin de semana que puede ser aclarador con el tema de estos temas que se dieron en Valparaíso, con el tema de este acto donde ocupan la bandera para manifestar ciertas situaciones, y el tema que hubo de violencia en relación a la marcha de los ciclistas y los carretoneros, y ahí queda como la sensación de que el fin de semana fue eso lo que ocurrió en términos políticos, y si uno va a ver el mundo del rechazo, el mundo de los amarillos o el mundo del apruebo, se encuentra que hubo una cosa totalmente diferente. Pero a través de los medios de comunicación, a través de las declaraciones, a través de muchos espacios, se presenta siempre este elemento que es distinto y que es negativo del otro, con un protagonismo muy superior al eje de los acuerdos. Entonces, esa forma de hacer política en general favorece que los espacios políticos tengan esas tensiones, esas diferencias. Y ahí en la Constitución ahí se ve muy claro que parte gente como en contra, parte gente muy a favor, gente que tenía agendas muy específicas, y de alguna manera ahí lo que yo veo como un elemento que no fue tan potenciado es este tema de la participación ciudadana. Ahí hubieron varias iniciativas, y en Ecoconstituyentes teníamos una plataforma de democracia participativa, hubo otro espacio que se llamó convencional 156, hubieron diferentes situaciones que buscaban la participación ciudadana, y eso, por la velocidad en que se dio la constricción constitucional, no se logró tanto como podría haber existido una fantasía de que se lograra, si bien se logró de alguna manera capturar a través de diferentes espacios una diversidad muy grande de opiniones. Ahí, revisando la mirada internacional, sorprende mucho que es uno de los... Se cortó un momento. Luis, ¿tú me escuchas? ¿Es Ivo que se ha caído? ¿Me puede escribir? Está muy mala la conexión, Ivo. Sí, se cortó un rato. ¿Se podía repetir la última cosa? Porque no se escuchó. De alguna manera mi percepción, que teníamos una idea antes del proceso, que iba a haber mucha más participación de las personas afuera del espacio constituyente, y eso no se dio tanto como uno fantaseaba, pero con las opiniones comparativas de diferentes actores internacionales, el proceso fue muy democrático, puede estar dentro de los procesos democráticos más importantes a nivel planetario, en relación como a la participación. Entonces, de alguna manera hay una serie de elementos de este proceso que tiene que ver como con las expectativas versus la realidad, que de a poco va a haber que ir observando y ir entendiendo. Y hay uno de mis intereses más grandes ahí de participar en este live hoy día era también reforzar el interés de personas que muchas veces se mantienen más lejos, se restan de las dinámicas políticas, y de alguna manera
siempre aprovechar a las personas de invitarlas, porque son espacios donde hay muy poquita gente participando y eso se da también por un desinterés de participar. Y en el área que yo veo que tiene que ver con la ecología, con la salud, con el cooperativismo, hay muchas voces que quedan fuera porque de alguna manera se restan de la discusión también, ¿no? No solamente por un tema de espacio, sino por un tema de estar presentes y disponibles para poner su agenda, sus intereses, sus objetivos en el marco de la discusión. Ya, pero tengo una visión, puede ser que estoy equivocado, el lado revolucionario me se escapa a veces, pero al final las personas que fueron elegidas por todo Chile, ¿verdad? Y efectivamente, digamos, la mayoría eran jóvenes y también independientes. Hubo como un rechazo de la gente, de la población de Chile, de continuar con los dinosaurios de la política. Por ende, dentro de la Asamblea Constituyente, al final, Nos vemos había gente nueva. ¿Cómo? Nada, que pasó una persona que no veía hace tiempo y me saludó. Pero todo bien. Claro, Sí. fíjate, Bueno, todo ese fenómeno que es más interesante y que es más rupturista de lo que habíamos vivido siempre y uno lo valora mucho. tal vez, Ivo, se puede conectar al 4G, es mejor porque parece que ahí la señal que tiene no es muy buena. Si está conectado con Wi-Fi, de repente es mejor que te conecte con 4G. Si No no, sé si si estoy es con 4G, porque... que como que va cambiando la señal. Ya, ya, ya. Bueno, pero lo que Ivo era que en el fondo una minoría fue la minoría derecha y también la minoría de las personas que siempre han hecho política. Y al final también ellos eh, intentaron de todas formas ser pataletas porque obviamente eran totalmente minoría. Ya. Entonces, la mayoría fue elegida Sí, ahí lo que yo democráticamente. me refería a otro fenómeno, me refería a la relación entre la democracia participativa y la democracia representativa. Y ahí, en ¿Sí? relación a toda la fuerza que surgió, que logró cambiar la lógica de los representantes, que hubo un éxito ahí enorme en términos de transformaciones, de que se logró una representación mayor de gente nueva, de sectores que habían estado permanentemente excluidos. Ahí hubo un éxito en términos de representación y comparto totalmente tu mirada en torno a eso. Lo que yo agregaba a eso, el tema de la democracia participativa, de cómo el participar de la democracia no empieza y termina con la elección de las autoridades, sino que hay un acompañar más permanente, más continuo a los procesos. Y eso de alguna manera te planteaba que era como una aspiración muy grande, y en ese contexto ocupé la palabra fantasía como algo que no se dio en la realidad con la fuerza que se esperaba, pero de alguna manera tiene que ver también con nuestra cultura y con los tiempos. Y ahí hubo un fenómeno vinculado a los tiempos de todo el proceso constituyente que de alguna manera también dificultaron la participación. Y ahí hubieron muchos, sobre todo este grupo de gente que a ti te llamó más la atención, te sorprendió, que venía de lugares ajenos a la política convencional. Estas personas también tuvieron un esfuerzo de estar muy presentes en sus territorios y de conversar las cosas, y un esfuerzo de ellos de ir a buscar más participación, pero uno de los temas que desde mi perspectiva nos falta en materia de democracia, en materia de política, es ser más partícipes de los procesos. Como que todavía un porcentaje muy grande de las personas que habitan nuestro territorio se marginan de estos procesos, y eso tiene consecuencias en áreas como la ecología, como la salud,
en el cooperativismo menos, pero particularmente en la ecología hay muchas voces que no se interesan y que no participan de estos espacios donde se toman las decisiones. Entonces, yo siempre hago un esfuerzo como de plantear eso y de invitar a la gente de diferentes lugares, de diferentes organizaciones a ser más activa en relación a poner sus demandas, a poner sus expectativas, sus definiciones, sus deseos en el espacio político para que eso pueda tener una consecuencia. Bueno, este es un gran desafío, digamos, de una manera diferente de participación de la ciudadana. Un poco pienso que hubo antes del plebiscito al principio, porque con todo lo cabildo que había para explicar por qué renovar la Constitución, ahí hubo bastante participación. Claramente es un desafío poder mantener, como dices tú, después de haber elegido representantes, mantener esa participación que representaría una democracia realmente interactiva. Claro, Un es desafío decir, muy ahí grande, como ¿no? en relación a ese mismo fenómeno de los cabildos y todo ese interés previo al proceso, había una proyección de algunas personas que veíamos como que eso podía desbordar y de alguna manera ser un componente continuo en el proceso, pero de alguna manera no fue así. Eso era el punto. Y yo antes de empezar a conversar directamente del tema de la Constitución, quería también tomarme un momento en general con la gente más vinculada a tu canal, que tenemos de alguna manera una sensibilidad muy cercana al yoga y recordar esto de que yoga significa unir, y quería plantear como primer tema un poco como bajar la pelota al piso o detener ciertos procesos emocionales que me ha tocado ver en la calle, me ha tocado ver en mi consulta, que hay una ansiedad muy grande y una emocionalidad que está ahí muy intensa en relación a este proceso, y en general el proceso mismo no responde en sus características a algo que sea tan de alguna manera distinto, como que estuviera acorde a un contexto así de mucha violencia, de mucha polarización. En general, lo que va a ocurrir a propósito del apruebo en relación a todo el tema de las leyes que van a pasar nuevamente por el Congreso, y lo que podría ocurrir en relación al rechazo, en que se iniciaría un nuevo proceso, no tiene esa polaridad, no tiene esas posibilidades que de alguna manera se expresan hoy en día, como en el ambiente social, que mucha gente la tiene asustada, la tiene preocupada. Ahí el fenómeno es bastante menos intenso que eso, y si uno va a revisar las cosas que se van a aprobar o se van a rechazar, en general hay un consenso muy grande y son poquitos los elementos que no están considerados en ese consenso, y cuando uno ve las discusiones se levantan situaciones falsas o situaciones muy pequeñas, y en estas situaciones más bien pequeñas se le hace mucha alarma y se hace mucho antagonismo, pero en general no estamos viviendo un proceso que tenga esa relación de realidad versus lo que está pasando, y ahí invitar a la gente a estar más bien tranquila, independiente de los resultados, obviamente muy motivada a movilizar su preferencia y a hacer este esfuerzo porque tu preferencia sea la que gane, pero salirse un poco de esta lógica de la violencia o esta lógica del miedo, esta lógica de tomar este proceso como una oportunidad más de desunirnos, y en ese contexto invitar a la gente que nos acompaña a recordar ese tema del yoga, del unir, de la unidad y lo difícil que es.
Ahí, como comentábamos al inicio, está toda esta teoría política que se encarna en estas formas de construir antagonismo y desde una mirada de la unidad, que eso no significa separarse de los propósitos, ni significa restarse oportunidades de construir, pero sí hacer un esfuerzo en torno a la unidad y a poder ver al otro como un legítimo otro, mirar a la otra persona a los ojos y tratar de entender de dónde nacen las diferencias, de dónde nacen las distintas propuestas y no avanzar en esta idea de que el otro es un monstruo, es una persona que quiere destruir el país, que quiere hacernos daño, tratar ahí desde reconocer la unidad y las diferencias, buscar puentes. Yo siento que todos los que compartimos la mirada del yoga, independiente de que frente a ciertas elecciones tengamos algún grado de diferencia muy legítima, muy genuina, muy profunda muchas veces, lo que lo hace más difícil en torno a nuestras propias historias, a nuestras propias vivencias, tratar de rescatar un espíritu de templanza, de consenso, de bajar la pelota, porque es lo que de alguna manera estos fenómenos de polarización necesitan. Necesitan que volvamos a tener una política, o dentro de la política que tenemos, tengamos un espacio político que sin dejar de tener objetivos claros y con mucha fuerza, movilizarse en la consecución de esos objetivos, no requiera de alguna manera destruir a las personas que tengan objetivos distintos, como la estrategia de poder materializar los objetivos propios. Eso era como una primera reflexión que quería compartir en términos de la unidad y en términos del estrés, que ahí me ha tocado ver mucha gente muy colapsada con esto y muy asustada, muy preocupada, como si gana el rechazo, como que se acabó toda la renovación de la política, si gana el apruebo, como que el país se desarma, y en verdad cuando uno lee la Constitución, cuando uno ve que hay un proceso de transformaciones que trasciende al tema de este proceso que concluye el domingo, en verdad no es nada que sea tan grave ni tan terrible. Eso era un poquito lo que quería compartir inicialmente en relación a lo que estamos viendo en los medios de comunicación, en las declaraciones, y que esta semana eso se podría intensificar mucho más, y peor aún podrían ocurrir otros hechos más graves a propósito de alguno u otro resultado. Entonces ahí invitar a la gente que compartimos esta mirada de la unidad a tratar de fortalecer esa unidad, que siempre se hace más difícil en la diversidad, cuando uno tiene una persona muy diferente, con otros valores, con otras creencias, con otra historia, con otro proyecto, y con otras prácticas, a veces que ni siquiera son legítimas, sino que están dentro de lo negativo, a veces de lo criminal. Siempre resulta tanto más difícil el poder mirarla a los ojos y de alguna manera tratar de templar nuestro antagonismo. Y yo siento que todas las filosofías que tienen que ver con la unidad incluyen este esfuerzo, como de ver al otro. Ahí me gusta mucho lo que plantea en la ética Emmanuel Levinas, de poder mirar la cara del otro y de alguna manera co-construir un espacio que tienda a lo más unitario. Y eso no significa cambiar de parecer, eso no significa bajar las expectativas, eso no significa perder fuerza, sino que eso significa hacer una construcción distinta de las diferencias. Y esa era mi primera reflexión. Muy bonita la reflexión, muy importante. También justamente porque hay por parte también a veces de los medios de comunicación, ¿no? Una polarización. Y tendencialmente, como dices tú, el ser humano tiende a polarizarse.
Así que, por ejemplo, hay un comentario de Constanza Neumann que dice, gracias por esta reflexión, Ivo. También Luis dice que es importante eso que dice, buscar caminos de observarse, escucharse, unirse. Y diría también, quizás estar en paz. Y bueno, en todos los caminos de la que nos presenta la tradición. Sí, más que todo también el Tao, que habla de una tercera fuerza, ¿no? Que es la fuerza de integración. Hay yin y yang, ¿no? La polaridad, pero hay una otra fuerza potente que es el Tao, que mantiene junto. Entonces, si nosotros sabemos esto y lo buscamos en la práctica de la meditación, del yoga, del tai chi, tenemos que aplicarlo realmente. Así que muy, muy linda tu reflexión, Ivo. Y ahora, entrando un poquito más en el tema de la, la propuesta de la Constitución, Sí, ¿te pues, parece que la propuesta es muy radical, es muy tirada hacia un lado o refleja un poco también un acuerdo o un equilibrio? ¿Cómo lo ves tú la propuesta? ahí la propuesta en general es bastante equilibrada. Ahí en los temas que me convoca hoy día resulta un poco más sencillo, porque tanto el área de la salud como el buen vivir tiene un crecimiento grande actualmente y levanta una serie de aspiraciones que son más bien colectivas. Ahí, cuando uno tiene la oportunidad de escuchar los temas de salud en los debates que se han dado entre gente del rechazo y gente del apruebo, resulta muy difícil para la gente del rechazo el poder dar argumentos en términos de la salud en contra de la nueva constitución que se propone, porque son aspiraciones que son también de ellos. Ahí, por primera vez, la nueva constitución levanta aspiraciones que han sido transversales de todo el espacio vinculado a la salud, de tendencia política, y es una propuesta que es bastante centrada y bastante coherente con todos los desafíos que presenta la nueva realidad sanitaria, más aún con toda la experiencia que se ganó a propósito del COVID-19. Entonces, ahí dentro del área que tenemos que compartir, el tema de la salud y del buen vivir está muy presente, como no lo está en la alternativa de constitución, y eso es una cosa que facilita mis comentarios del día de hoy. No obstante, hay otra área donde sí hay mucha más discusión, en las que si me tocara abordarla no podría, porque mi experiencia y mi conocimiento no me permite una evaluación que fuera más allá de lo que me parece de mi gusto o lo que me suena bonito, y en estas temáticas es siempre muy importante a la hora de opinar en un espacio público más allá de la familia, el tener un conocimiento, unos argumentos, para plantear cosas más bien concretas. Y ahí yo, en ese contexto, ahí tengo que aprovechar el espacio en términos de la verdad, que yo estoy a favor del apruebo, pero como te decía, participo de este partido político que se llama la Federación Regionalista Social, y el primer artículo de la Constitución es un Estado democrático de derecho intercultural, regional, ecológico, que en ese primer artículo define a nuestro país dentro del marco de lo que queremos como Federación Regionalista Verde Social. Entonces hay muchos elementos comunes que valoro en términos de estar a favor del apruebo y de también trabajar en relación a que otras personas opten por esa alternativa. Pero
esto desde un lugar que no tiene que ver con perseguir al rechazo, como gente que tiene un problema así grave, o que son monstruos, o que son gente que tiene un espacio que no es legítimo, porque también es legítimo tener divergencias respecto de lo que la Constitución nos plantea. Ahí, entrando al área de la salud, es un área que está muy fortalecida. Primero, el plantearla como un de obligaciones, el sistema de diferentes maneras que van a estar determinadas por ley, pero que en su conjunto facilitan el acceso a las acciones sanitarias. Hoy en día tenemos muchas personas que están de alguna manera excluidas, ya sea porque están fuera del sistema, porque están en una lista de espera de recibir una atención que en la práctica está fuera del sistema, que de alguna manera la nueva propuesta la busca incluir, y no solamente en el aspecto netamente de la atención de salud, sino lo que es más interesante es que se plantean una serie de situaciones que no van en el orden sanitario, pero que contribuyen directamente a la salud de las personas. Se aborda el tema de la privacidad, se aborda el tema de la seguridad alimentaria, así como la alimentación saludable, se aborda el tema del acceso a la naturaleza, que es una de las principales fuentes para mantener la salud, se aborda el tema de la diversidad sexual, que es un área que a mí me golpeó mucho en relación al suicidio de adolescentes. De alguna manera pensamos el tema de la diversidad sexual en términos que no tienen que ver con la salud, pero Chile se mueve regularmente entre los primeros 5 lugares de países con mayor suicidio adolescente, y de esos adolescentes que optan por el suicidio, dependiendo del año, se mueve entre el 80 y el 90% de los jóvenes que se suicidan tienen que ver con temáticas de diversidad sexual. El producto de ella tiene bullying, producto de ella tienen una serie de mecanismos de negativización individual, existen una serie de fenómenos negativos para la salud mental que son particularmente fuertes en la adolescencia y que lleva un porcentaje muy grande de los adolescentes de nuestro país a suicidarse, y en ese contexto abordar estas temáticas con mucho mayor desafío, una demanda de mayor impacto, también va a tener efectos positivos en esa situación de salud tan negativa que es el suicidio adolescente que tenemos hoy en día. Y esos son como elementos que son particularmente. Y por el lado del buen vivir, ahí en el buen vivir tenemos esta imagen para los que no están ahí cercanos a este concepto. Existen muchas escuelas, muchas propuestas políticas, que hay propuestas como el socialismo, propuestas como la socialdemocracia, propuestas que tienen que ver más con el liberalismo. Está también la ecología política, que de alguna manera es una alternativa a esta imagen de la izquierda y la derecha, porque nos plantea una mirada que tiene que ver más con la defensa de la economía, y también está esta otra alternativa dentro de muchas, que es la mirada del buen vivir, que el buen vivir tiene un origen que no es europeo, y eso de alguna manera también le da una característica especial en nuestro territorio, que es latinoamericano, y el buen vivir, a mí me gusta esta definición que la plantean en términos simples, como
logramos que todas las personas lleguemos a final de mes tranquila, sin destruir la naturaleza. Entonces, de alguna manera, el buen vivir es una propuesta política que no tiene la mirada de izquierda ni con la mirada de derecha, sino con esta mirada de centrar las políticas públicas en relación a las necesidades de las personas y que estas necesidades puedan ser satisfechas en un marco de protección de la naturaleza, generando una suerte de equilibrio. Y en ese sentido aparecen también en esta nueva constitución una serie de protecciones en relación a que quieren desarrollarse desde esta mirada del buen vivir, aparece y que hoy en día resulta resultan muy interesantes en relación a poder potenciar ese desarrollo que tiene que ver con la defensa de la naturaleza y el buen vivir de las personas. Eso sí, en términos generales, no sé si tuviera alguna pregunta más concreta, no sé, alguien del público ahí que nos mira y quisiera profundizar en un área específica. Las cosas más interesantes tienen que ver con cómo se pone la relación de nuestro país con la espiritualidad, con cómo se reconoce la relación de nuestro país con formas de vida o propuestas culturales que son diferentes a esta propuesta que para nosotros está normal, pero que básicamente consiste en vivir para trabajar en vez de trabajar para vivir, y ahí se abren espacios que permiten de alguna manera poder plantearse con mayor libertad formas de vida distintas. Y eso obviamente tiene un tema de no estar dado, sino que se va a ir expresando a propósito de las leyes, y ahí la dirección que tomen esas leyes va a pasar mucho por la participación de las personas, y también hay otra que tiene que ver con como la realidad. Hay toda una visión desde diferentes sectores que las cosas que se plantean son bonitas, son como aspiracionales, pero que se carece de la capacidad de riqueza, que se carece de la capacidad de gestión para hacer que esas cosas ocurran, que esas cosas sean viables. Entonces, en ese contexto también se da ese debate, y ese debate de alguna manera vuelve a el tema de la participación, y también en relación a lo que te comentaba al principio, de bajar esto que yo llamaba de bajar la pelota respecto de las expectativas o de los temores en términos negativos de lo que pueda ocurrir el domingo en uno u otro sentido, en relación a que las transformaciones más importantes no se dan en el acto electoral, sino que se da en el acto como votar con los pies, independiente de las aspiraciones que uno tenga y de que uno las proyecte en este proceso constituyente. Las grandes transformaciones, los grandes procesos se dan por las acciones que tomamos. Es mucho más importante cómo nos relacionamos con nuestros vecinos, mucho más importante cómo nos relacionamos con nuestra comunidad, con nuestra familia, en relación a las transformaciones de nuestro país, que lo que vamos a conseguir o no con un acto electoral. Y los actos electorales son siempre muy importantes, pero los actos que
tenemos en el día a día tienen un efecto mucho más potente, y a veces toda la parafernalia, le voy a llamar, pero toda la publicidad, todo el interés, todo el tiempo que se levanta con tanta fuerza estos procesos más electorales, uno ve que a veces la gente se involucra como en un comando, en un proceso, y va dejando de lado como su salud, de lado otras obligaciones, y de alguna manera uno ve que los cambios tienen más que ver con las cosas que hacemos que con las cosas que votamos, independiente de los resultados, en la medida que logramos organizarnos para hacer las cosas de ciertas formas que tienen que ver con el país que nos gustaría más, eso siempre resulta más efectivo. Mejorar la vida de la persona y hacia lo que tú llamas medicina del buen vivir, también hacia la ecología, hacia poder vivir relajada. La propuesta cumple con eso. Hay mucha bulla por un lado y por el otro lado cae constantemente la línea, entonces se escucha Sí, ahora ahí no sé, ¿me escuchan mejor? Mejor. Ahí se me escucha mejor, ¿se me escucha más mal? La señala que fome, yo ahí te escucho bien. Claro, pues ahí lo que sí, ahí lo que planteamos era este tema de que hay varias áreas que tienen mayor discusión, de las que no soy experto y me sería difícil transmitir una imagen concreta respecto de las cosas buenas y las cosas malas, pero en términos de los que nos convoca hoy día, de la salud y el buen vivir, me resulta muy fácil el poder plantear esa situación, porque hay reformas muy grandes a propósito de la salud, que son temas que son muy consensuados. Ahí yo les comentaba que ¿cómo? Por ejemplo, la idea del Fondo Único de Salud es una idea que ha estado presente tanto en los salubristas de derecha como de izquierda, la idea de que se incorporen elementos que tienen que ver con la calidad de vida, como la alimentación, el descanso, el acceso a la naturaleza, el tener no solo una alimentación sana, sino también una seguridad alimentaria. Hay muchos temas que tienen que ver con la administración de la salud y que tienen que ver con la calidad de vida que se vincula a estar sano o estar enfermo, que están en esta Constitución articulados en relación a demandas que vienen tanto del mundo sanitario de izquierda como de derecha, como del mundo verde. Entonces, en ese contexto, a ellos les ponía como ejemplo que en los debates que se han dado en relación a la salud con gente del rechazo y del apruebo, a la gente del rechazo le resulta particularmente difícil el argumentar a favor del rechazo, porque las demandas sanitarias que aparecen en la Constitución son demandas por las que en diferentes momentos ellos también han tratado de que se realicen. Entonces, ahí el tema se vuelve mucho más sencillo, y por otro lado tenemos por el lado del buen vivir, que esta imagen del buen vivir que tiene que ver con la propuesta política que ha ido creciendo desde las primeras naciones. Ahí les decía que se podía definir simplemente como una forma de llegar a final de mes, de que todas las personas puedan llegar a final de mes satisfaciendo sus necesidades sin que esto tenga un costo para la naturaleza. El buen vivir nos plantea este equilibrio entre el satisfacer nuestras necesidades y la capacidad de la naturaleza de sostenerse
y cómo esa satisfacción de las necesidades tienen que ver con los demás, y establece diferentes dinámicas de organización política que tienden a resolver esos temas de manera distinta que las propuestas que vienen más de Europa en relación a las miradas más liberales y las miradas más socialistas. Entonces, en ese contexto, el buen vivir aparece por primera vez en la Constitución y aparece en varias áreas como los derechos de la naturaleza, las formas de democracia participativa, la incorporación del cooperativismo como una forma de desarrollo de diferentes industrias, el tema del respeto de los cielos, los espacios para que otras culturas y otras formas de entender la vida se puedan realizar, no solamente en esta dinámica nuestra de construir una vida en torno al trabajo, donde muchas veces trabajamos para, en vez de trabajar para vivir, vivimos para trabajar, y se entiende como que la vida es una dinámica laboral, donde uno a propósito del trabajo accede a ciertos bienes materiales y todo gira en torno a eso, pero existen muchas formas de vivir que no le dan el protagonismo a la generación de riqueza individual en esos términos, sino que se van resolviendo los temas de manera más colectiva, y muchas de esas posibilidades de alguna manera aparecen en este nuevo Sí, en este nuevo texto constitucional de una manera que no lo están en la Constitución que nos rige actualmente. También ahí como la información entonces, es, ¿no?, el área de la salud y el área del buen vivir. Se van a acabar la ISAPRE y el sistema de salud pública no puede. Sí, te escucho muy bien. ¿Y qué pasa? Y podría aclarar un poco esto de lo mismo que la gente y lo que... Claro, claro. El término de la ISAPRE, claro. Ahí en relación a la ISAPRE, el término de la ISAPRE ya es un hecho, independiente de que gane el apruebo o de que gane el rechazo, la ISAPRE probablemente no continúen en 1 o 2 años más, quizás menos. Ya la ISAPRE anunciaron una posibilidad de quiebra, y lo que hace algunos años era un negocio, porque la gran mayoría de la gente que estaba en ISAPRE era gente joven, que no tomaba licencia, que no requería de mucha atención. Eso ha ido cambiando con los años, y la gente ha ido envejeciendo y requiere una serie de gastos a propósito de su aporte a salud, y eso ha ido siendo insostenible para el sistema de ISAPRE. Entonces, hoy en día a eso se suma que la estrategia para resolver eso no ha sido el que preocuparse de que sus afiliados se enfermen menos, que es lo que hacen algunos seguros, sino que en relación a que el aumento de la morbilidad y de las licencias médicas ha influido en sus ganancias, lo han querido compensar subiendo el costo de sus planes. Y si uno compara lo que era la ISAPRE en los años 90, donde había que no pagar nada de copago, se cubrían todas las prestaciones y el costo era mucho más cercano al 7%, hoy en día las personas en la ISAPRE llegan a gastos muchas veces del 11, del 12% de su sueldo, porque el plan tiene un costo mayor, y ese costo mayor va aumentando en la medida que va envejeciendo, y todo eso se está judicializando. Ahí han habido eventos súper importantes, como por ejemplo se había permitido un alza de manera automática que se volvía real ahora en julio, y esa alza automática, a propósito de las reclamaciones de las personas, la Corte la echó hacia atrás. Entonces, parte del déficit de recursos que tenían la ISAPRE lo planeaban cubrir
con ese ingreso que se da por este aumento de la alza, pero como la Corte lo echó hacia atrás, incluso a mucha gente le van a tener que devolver dinero, su crisis se afecta mucho más. Y ahí ya, desde el año 2010, por ejemplo, en el primer periodo de Piñera, Mañalich también avanzó harto en la idea de tener un fondo único de salud, porque es muy difícil desde la salud construir un negocio, como que todos los sistemas de salud que tienen que hacerse cargo de la salud de la población no logran dar abasto con lo que la persona impone para su salud, sino que tienen que complementar sus gastos con dinero que viene de los gobiernos por otras vías. Entonces, el planificar que de alguna manera el ser un sistema de salud privado sea capaz de cubrir los gastos de las personas y además generar un negocio es algo que no funciona. Por eso no hay ISAPRE en ningún otro país, sino que funcionan con esquemas de seguro que son mucho más caros de lo que paga una persona acá en un ISAPRE o con sistemas únicos de salud. Y ahí sí hay una diferencia muy grande en relación al tema de la ISAPRE y la salud privada, que hoy en día se hace un vínculo muy directo entre la ISAPRE y la salud privada, pero la salud privada no está en cuestionamiento ni en el programa de gobierno ni en la nueva constitución. La salud privada y la libre elección van a seguir existiendo, sin embargo, con la modalidad de un seguro único. Entonces, por ejemplo, una persona que hoy día paga el 9%, el 11%, el 13% para salud, esa persona con el fondo único va a pagar solamente el 7% y con ese seguro, además de tener acceso a gratuidad dentro de la salud pública, también a propósito de un copago, va a poder seguir participando de la salud privada. Ahí la salud privada no ha estado ¿cómo se podría decir?, en peligro, ni en la Constitución, ni en el programa de gobierno, sino que la salud privada le va a cambiar un poco algunas reglas. Entonces, situaciones como profesionales que hoy en día, o especialidades en déficit, que hoy en día cobran, no sé, 100, 120 mil pesos la consulta, eso obviamente dentro del sistema no se va a poder hacer, entonces la gente va a tener que elegir de estar en un sistema que va a tener unos pagos de consulta mucho más vinculados con la realidad, o elegir por estar fuera del sistema y seguir cobrando ahí consulta a precios que son totalmente cuestionables, pero van a tener esa alternativa y probablemente, como la gran mayoría de las personas, de hecho todas las personas van a estar en el Fondo Nacional de Salud, la gran mayoría del sector privado va a recibir a las personas de ese sistema como la recibe ahora. Entonces, por un lado, hay un elemento ahí de regulación indirecta de precios que a la persona le va a ser favorable, y pueden que hayan ciertos profesionales, ciertos espacios que no quieran entrar al sistema porque económicamente no les conviene, y ahí va a entrar a jugar una dinámica de seguro. Entonces van a haber diferentes seguros que van a complementar el gasto dentro del sector privado. Dentro del sector público las prestaciones van a ser gratuitas, pero dentro del sector privado va a haber que hacer un copago, y en el contexto de ese copago van a aparecer seguros que van a ayudar a que ese copago sea menor. Y ahí, cuando uno mira, en general, este tipo de seguros tienen un costo, los mejores, que no superan el 1,5% del sueldo promedio de las personas,
y en ese contexto, si una persona va a tener su seguro único del orden del 7%, y a eso le agrega el tener un seguro muy bueno de un 1,5% más, el costo final le va a quedar en 8,5, que es mucho menos de lo que se está pagando ahora, que muchas veces te decía que llega al 11, al 13%, y para tener un plan de salud que ni siquiera es tan bueno. Entonces, en ese sentido, la gente se va a beneficiar mucho. Y ahí las ISAPRES sin duda van a cambiar, independiente de lo que pase el domingo. Es un sistema que no se logra sostener a sí mismo de ninguna manera, y mucho menos con esta expectativa de no solo sostenerse, sino que generar utilidades. Ahí la ISAPRE como empresa no solamente tienen que satisfacer los requerimientos de los usuarios, sino que además tienen que generar utilidades, y esa situación no la lograron realizar, no la lograron sostener. Ahí la diferencia es más grande con lo que pasa con los seguros. Países como Estados Unidos trabajan con seguros, pero los seguros tienen un cobro mucho mayor al cobro que tiene nuestra ISAPRE, y lo absorbe en general el empleador. La persona que le da trabajo a las personas es la que asume en un porcentaje muy grande el costo del seguro, no acá, que el seguro en general se le resta. Es como que allá cuando se calcula la renta es la renta, y se entiende que el seguro se paga por otro lado. En cambio acá se da una renta, y dentro de esa renta se resta la ISAPRE, y se resta el porcentaje según el plan que tiene la persona. Y ahí la gente mayor, que los planes se han encarecido. Ahí mi abuelo, por ejemplo, si bien trabajó toda su vida en el sistema público, él se aseguró con ISAPRE, y los últimos años de su vida tenía una pensión de 700.000 pesos, y la ISAPRE le cobraba 400.000 pesos. Entonces, era más del 50% de su pensión. En el sistema actual, él tendría que pagar el 7%, que eso de 700.000 son 70, tendría que pagar como 50.000 pesos mensuales, y de ese delta de los 350, él lo podría haber ahorrado para poder pagar ciertas cosas de manera particular directa, o haber contratado con una parte de esa diferencia de recursos un seguro, y de esa manera complementar en caso de querer una atención en el sector privado, el aseguramiento. Y en ese contexto también, en relación a lo privado, surge una tercera variante que es atractiva, que dentro de este sistema único, donde las atenciones van a ser gratuitas y los medicamentos van a ser gratuitos y va a tener todas las características del sistema público, puede que una persona con varios requerimientos de salud encuentre de manera satisfactoria en el sistema público la solución de 3 de 4 cosas. Por ejemplo, tenemos una persona que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que tiene un problema de dolor de rodilla, y tiene una hernia umbilical, por ejemplo. Y ahí la diabetes y la hipertensión anda muy bien en el consultorio, la rodilla la derivan al hospital, y la parte traumatológica anda muy bien, pero en la parte de la hernia umbilical cae en una lista de espera que, supongamos, como es algo que no es grave, es de 3 años. Entonces obviamente ahí la persona va a tener que dar solución a esa hernia umbilical de manera privada, como alternativa a esperar esos 3 años, pero ese gasto de esa solución la encuentra en el espacio privado,
de alguna manera se va a compensar por todos los otros gastos que van a ser absorbidos por el seguro público. Entonces, en relación a ese temor, no tiene ningún sentido y no se va a materializar en nada que sea negativo, porque ahí lo único negativo que uno pudiera mirar tiene que ver con que en un acto de rebeldía mucho del sector privado se retirara del Fondo Nacional de Salud y de esa manera no les prestara atenciones a la gente que está en el Seguro Universal, pero eso sería un absurdo que pasara en términos prácticos, porque es quedarse como con todos los clientes, porque todas las personas de Chile vamos a estar en el sistema único y en ese contexto a todos los médicos, a todos los prestadores nos va a interesar poder llegar a toda esa posible clientela. Entonces, en ese contexto, eso que sería un riesgo está de alguna manera bastante compensado y aparece ahí otra figura interesante que son los seguros como más cerrados. Entonces, muchas de las clínicas o de la red de salud como la de la Católica, por ejemplo, por nombrar algunas, y otras que se puedan crear, van a tener esta posibilidad de funcionar con un seguro propio, así como funcionan ahora estos seguros de los accidentes escolares. Entonces, por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a atenderme, no sé, en la clínica Indisa o en la clínica alemana y todo lo que tiene que ver con mi salud, yo lo resuelvo en esas clínicas van a tener como un seguro propio. Entonces uno va a pagar su 7% al Seguro Nacional y le va a pagar un 1,5, un 1,8, un 2,2% a la clínica para poder resolver todo su espacio en la clínica y poder mantener un mismo prestador o una misma realidad como la que tienen ahora, pero con un gasto mucho. Sí, 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 sí. Yo pienso que también tal vez Instagram está haciendo, porque ya estamos pasadito en la hora, así que yo pienso que hay que terminar. Te agradezco muchísimo, Ivo. Qué pena que alguna cosa... Ahí te perdí, ahí me escucha. Claro. Ahí te quería cerrar con el último comentario, que hay este tema de los seguros que van a ser mucho más dinámicos. También va a ser interesante en el área de los que estamos vinculados a la salud alternativa, porque va a ser mucho más sencillo tener un seguro que colabore con los temas de salud integrativa de lo que hoy día sería tener un ISAPRE. Entonces, por un lado, todo el mundo de la salud integrativa va a poder de alguna manera incorporarse a este tema de los seguros de una forma que nunca sería posible en relación a la ISAPRE, y por otro lado va a surgir muy fuerte el tema de la promoción de salud. Entonces todas las prácticas que tienen que ver con el cuidar la salud y protegerla para no enfermarse van a tomar un nuevo protagonismo, porque va, así como hoy en día está muy fuerte el negocio de la enfermedad, y con el negocio de la enfermedad me refiero a que la gente gana porque las personas se enferman. En este nuevo proceso va a haber mucho más incentivos para que la gente no se enferme. Entonces todos los que trabajamos en potenciar a que la gente no se enferme, vamos a tener también ahí a un espacio que va a estar mucho más interesado en lo que hacemos. Entonces también esa es una noticia muy positiva. Eso, pues, te agradezco la invitación. Ahí, como siempre, feliz de poder compartir contigo y con lo que hacen y poder
ahí mi granito de arena también a toda la red que surge a partir de ustedes. Ahí cualquier cosita, cualquier duda, me pueden escribir ahí por interno y ahí también les puedo profundizar respecto de las cosas que les compartí, que conversamos, y invitarlos sobre todo a tratar de ser agentes de unidad en estos tiempos de antagonismo, de polarización, a ser agentes de diálogo, de conversación y agentes de cambio, no solamente poner los sueños y las esperanzas a la hora del votar, sino que poner los sueños y las esperanzas a trabajar para que tengamos un mundo donde sea mucho más rico vivir y compartir. Chao, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Así que muchas gracias, Ezio. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, Luis.